Hola, muy buenas tardes. En este video hablaré sobre el juicio oral, los tipos de juicios orales que existen y la consecuencia de la inexistencia de una de las partes. ¿Qué es un juicio oral? Es un procedimiento legal y público mediante el cual un juez o tribunal resuelve un conflicto de intereses entre sus partes. Su propósito es que tras escuchar a las partes y evaluar las pruebas, el juzgado aplique la ley, dicte una sentencia definitiva. Los juicios orales son el eje central del sistema procesal penal acusatorio y oral. Este modelo sustituye los procesos escritos y tradicional por audiencia de viva voz, priorizando la transparencia, la rapidez y el contacto directo entre el juez y las partes involucradas. A diferencia de los sistemas tradicionales en los que predominaba la presentación de documentos escritos, el juicio oral se caracteriza por la comunicación directa entre las partes y el juzgador. Esto permite una mejor apreciación de las pruebas y una mayor transparencia en la toma de decisiones. En materia penal, el juicio oral constituye una de las etapas más importantes del proceso, ya que es el momento en el que se determina si una persona es responsable o no de la comisión de un delito. Durante esta etapa participan diversos sujetos procesales, como el juez, el Ministerio Público, la defensa, la víctima u ofendido, los testigos y los peritos. Considero que uno de los aspectos más valiosos del juicio oral es que acerca la justicia a la ciudadanía, ya que permite observar cómo se desarrollan los procedimientos y cómo se toman las decisiones judiciales. Esto contribuye a generar mayor confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Antes de abordar los tipos de juicios orales, considero pertinente explicar por qué este modelo es tan importante. El juicio oral representa un cambio significativo en la forma de administrar justicia, porque busca garantizar procesos más transparentes, rápidos y respetuosos de los derechos fundamentales. Entre sus principales beneficios puedo destacar los siguientes. Permite una comunicación directa entre las partes y el juez. Facilita la valoración inmediata de las pruebas. Reduce los tiempos de resolución de los procedimientos. Favorece la transparencia judicial. Promueve el respeto al debido proceso. Fortalece la protección de los derechos humanos. Incrementa la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Gracias a estas ventajas, el juicio oral se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la eficacia de los sistemas de justicia contemporáneos. Aunque frecuentemente asociamos el juicio oral con la materia penal, en realidad existen diversos tipos de juicios orales que aplican en distintas áreas del derecho. En primer lugar, tenemos el juicio oral penal, que tiene como finalidad resolver controversias relacionadas con la comisión de delitos. En este procedimiento participan diversos sujetos procesales, entre ellos el juez o tribunal, el Ministerio Público, el imputado o acusado, el defensor, la víctima o ofendido, los testigos, los peritos. Durante el juicio se presentan pruebas, testimonios y argumentos que permiten determinar si el acusado es culpable o inocente. Al concluir el procedimiento, el tribunal emite una sentencia absolutoria o condenatoria. Considero que este tipo de juicio es especialmente importante porque involucra derechos fundamentales como la libertad, la seguridad jurídica y la dignidad humana. Este procedimiento se encuentra regulado principalmente por el Código Nacional de Procedimientos Penales y se desarrolla a través de diversas etapas. La primera es la etapa de investigación. Se inicia con una denuncia o querella. El Ministerio Público investiga los hechos. En esa etapa se recaban datos de prueba, entrevistas, peritajes e informes. Y si existen elementos suficientes, se judicializa la carpeta de investigación. Etapa inicial. En esta fase se celebra la audiencia inicial ante el juez de control. Si existe una detención, el juez verifica que ésta haya sido realizada conforme a derecho.
Posteriormente, el Ministerio Público formula la imputación, es decir, comunica formalmente al imputado los hechos que se le atribuyen. El imputado tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Una vez escuchadas las partes, el juez determina si existen datos suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso. Asimismo, puede imponer medidas cautelares para garantizar la comparecencia del imputado y la protección de la víctima. La etapa intermedia. La finalidad de esta etapa es preparar el juicio oral. El Ministerio Público presenta la acusación formal y las partes ofrecen los medios de prueba que pretenden desahogar durante el juicio. El juez analiza la legalidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas y determina cuáles serán admitidas. Una vez concluida esta etapa, se dicta el auto de apertura a juicio oral. Juicio oral. Es la fase más importante del procedimiento penal. Durante la audiencia de juicio se presentan los alegatos de apertura, mediante los cuales las partes exponen su teoría del caso. Posteriormente se desahogan las pruebas admitidas, incluyendo testimonios, peritajes, documentos y demás elementos probatorios. Tanto la Fiscalía como la defensa tienen derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos y peritos. Al concluir el desahogo de pruebas, las partes presentan sus alegatos de clausura y el tribunal emite una resolución en la que determina si el acusado es culpable o inocente. La sentencia y ejecución. Si la sentencia es condenatoria, se fija la pena correspondiente y el monto de la reparación del daño. Posteriormente, se vigila el cumplimiento de la sentencia mediante la etapa de ejecución penal. El juicio oral civil. Este se utiliza para resolver conflictos entre particulares. Algunos ejemplos podrían ser el incumplimiento de contratos, cobro de deudas, daños y perjuicios, conflictos relacionados con bienes inmuebles, controversias patrimoniales. El objetivo principal es determinar quién tiene la razón jurídica y establecer las consecuencias legales correspondientes. Este tipo de juicio se desarrolla de la siguiente manera. Presentación de la demanda. El procedimiento inicia con la presentación de una demanda ante el órgano jurisdiccional competente. En ella, el actor expone los hechos en que basa su pretensión, los fundamentos jurídicos aplicables y las pruebas con las que pretende acreditar sus afirmaciones, admisión y emplazamiento. Una vez analizada la demanda, el juez puede admitirla si cumple con los requisitos legales. Posteriormente, se ordena el emplazamiento del demandado para que tenga conocimiento del juicio y pueda ejercer su derecho de defensa. La contestación de la demanda. El demandado presenta su contestación dentro del plazo legal correspondiente, manifestando si acepta o niega o desconoce los hechos expuestos por el actor. Asimismo, puede oponer excepciones y defensas para combatir las pretensiones planteadas en su contra. La audiencia preliminar. En esta audiencia, el juez procura la conciliación entre las partes, con el fin de evitar la continuidad del litigio. Si no se alcanza un acuerdo, se depura el procedimiento, se fijan los puntos controvertidos y se admiten las pruebas, que serán desahogadas posteriormente. La audiencia de juicio. Durante esta etapa se presentan y desahogan las pruebas admitidas. Los testigos declaran ante el juez, los peritos rinden sus dictámenes y se incorporan los documentos correspondientes. Una vez concluido el desahogo probatorio, las partes formulan los alegatos finales. Sentencia. Finalmente el juez analiza las pruebas y los argumentos aportados por las partes y dicta una sentencia que resuelve la controversia planteada. El juicio oral familiar. Este tipo de juicio está relacionado con conflictos que afectan a la familia. Entre los asuntos más comunes se encuentran los divorcios, guardia y custodia, pensiones alimenticias, régimen de convivencia, adopciones y reconocimientos de paternidad. En estos procedimientos se procura proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el bienestar de todos los integrantes de la familia.
se desarrolla de la siguiente manera. Presentación de la demanda. La parte interesada presenta una demanda en la que expone los hechos y las pretensiones que desea valer. El emplazamiento. La autoridad judicial ordena notificar a la contraparte para que pueda comparecer y ejercer su defensa. La contestación. La persona demandada responde a las pretensiones formuladas y ofrece las pruebas correspondientes. Medidas provisionales. Cuando la naturaleza del asunto lo exige, el juez puede dictar medidas provisionales destinadas a proteger a los integrantes de la familia. La audiencia preliminar. Se intenta lograr la conciliación entre las partes y se admiten las pruebas que serán desahogadas posteriormente. La audiencia principal. Se presentan testimonios, peritajes psicológicos, estudios socioeconómicos y demás elementos necesarios para resolver el conflicto. La sentencia. La resolución judicial se emite atendiendo principalmente al interés superior de la niñez y a la protección de la familia. Ahora bien, el juicio oral mercantil. Este procedimiento se aplica a conflictos derivados de actividades comerciales, por ejemplo, el incumplimiento de contratos comerciales, el cobro de títulos de crédito, controversias entre empresas, disputas derivadas de operaciones mercantiles. La oralidad en materia mercantil busca agilizar la resolución de conflictos económicos que podrían afectar el desarrollo de las actividades comerciales. Este juicio se desarrolla de la siguiente manera. La demanda. El actor presenta su demanda indicando las prestaciones reclamadas, los hechos que sustentan su acción y las pruebas correspondientes. El emplazamiento. El juez ordena la notificación al demandado para que comparezca al procedimiento y formule su contestación. Audiencia preliminar. Durante esta audiencia se procura la conciliación entre las partes. Además, se resuelven cuestiones procesales pendientes y se admiten las pruebas ofrecidas. La audiencia de juicio. Se procede al desahogo de los medios de prueba y posteriormente se presentan los alegatos finales. La sentencia. Con base en las pruebas y argumentos expuestos, el juez dicta la resolución que pone fin al litigio mercantil. El juicio oral laboral. El juicio oral laboral busca resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. Algunos ejemplos son el despido injustificado, reclamación de prestaciones, pagos de salarios, violaciones a derechos laborales. La finalidad de este juicio es garantizar una justicia pronta y efectiva en las relaciones de trabajo. Este juicio tiene un procedimiento y es el siguiente: la conciliación prejudicial. Antes de acudir a los tribunales, generalmente las partes deben asistir a una instancia conciliatoria donde busca alcanzar un acuerdo voluntario. La presentación de la demanda. Si la conciliación fracasa, se presenta la demanda ante el tribunal competente. La audiencia preliminar. En esta audiencia se fija controversia, se admite la demanda, se presenta la contestación y se admiten las pruebas ofrecidas por las partes. La audiencia de juicio. Se desahogan los medios de prueba, incluyendo testimoniales, documentales, inspecciones y periciales. Posteriormente, las partes presentan sus alegatos finales. La sentencia. El tribunal analiza las pruebas y emite una resolución que determina los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Ahora bien, mencionaré algunas características del juicio oral que distinguen al juicio oral de otros procedimientos judiciales. La oralidad constituye la esencia de este sistema. Los argumentos, interrogatorios, testimonios y alegatos se presentan verbalmente ante el juez. Aunque existen documentos escritos dentro del procedimiento, la información más relevante se desarrolla durante las audiencias. En mi opinión, esta característica favorece una comunicación más dinámica y permite una mejor comprensión de los hechos. La publicidad. Otra característica fundamental es la publicidad, que esto significa que por regla general las audiencias son públicas y cualquier persona puede presenciarlas. La publicidad permite que la sociedad supervise la actuación de las autoridades y fortalece la transparencia institucional.
No obstante, existen excepciones cuando se busca proteger a víctimas menores de edad o información sensible. La inmediación implica que el juez debe estar presente durante toda la audiencia. No puede delegar la recepción de pruebas a otra persona. Considero que este principio fortalece la objetividad de las decisiones judiciales. La concentración busca que las audiencias se desarrollen en el menor número posible de sesiones. Esta forma se evita la dispersión de información y se favorece una mejor comprensión del caso. La continuidad. Las audiencias deben realizarse de forma sucesiva hasta concluir el procedimiento. Las interrupciones excesivas pueden afectar la valoración adecuada de las pruebas. La transparencia. Todas las actuaciones judiciales deben de desarrollarse de manera clara y accesible. La transparencia fortalece la legitimidad del sistema de justicia. La celeridad. Los procedimientos deben resolverse dentro de los plazos razonables. Esto evita retrasos innecesarios que puedan afectar los derechos de las partes. La igualdad procesal. Las partes deben contar con las mismas oportunidades para ejercer sus derechos. Ninguna de ellas debe recibir ventajas indebidas durante el proceso. Estos principios constituyen la base jurídica sobre la actualidad se desarrolla todo el procedimiento. El principio de publicidad, el principio de contradicción. En este principio reconoce el derecho de las partes a debatir y controvertir todas las pruebas y argumentos presentados durante el proceso. Por ejemplo, la defensa puede cuestionar las pruebas de la fiscalía y la fiscalía puede responder a los argumentos de la defensa. Considero que este principio es indispensable para garantizar un juicio justo. El principio de concentración, el principio de continuidad, que bien antes lo mencionaba, el principio de mediación, el principio de presunción de inocencia, principio del debido proceso. Este principio exige que todas las actuaciones se realicen conforme a la ley y respetando los derechos fundamentales. Gracias al debido proceso se garantiza que ninguna persona sea privada de sus derechos sin haber sido escuchada y sin que exista una resolución legalmente fundamentada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una de las partes no se presenta al juicio? En el sistema penal acusatorio mexicano, la presencia de las partes durante el juicio oral es de gran importancia, ya que este procedimiento se rigen los principios que bien antes mencionaba, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esto significa que el juez debe escuchar directamente a las partes, valorar las pruebas que se desahogan en audiencia y garantizar que todas tengan la oportunidad de intervenir. Sin embargo, las consecuencias de la inasistencia dependen de quién sea la persona que no comparezca. Cuando no se presenta el imputado, que es la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, su presencia durante el juicio oral, por regla general, es obligatoria, porque tiene derecho a conocer las pruebas en su contra, defenderse personalmente o por conducto de su defensor y participar en todas las etapas del juicio. Si el imputado no comparece, el tribunal verifica primero si fue legalmente citado. Si la audiencia no está justificada, el juez puede ordenar su comparencia mediante el auxilio de la fuerza pública. Dependiendo de las circunstancias y las medidas cautelares impuestas, también puede emitirse una orden de aprehensión. En la mayoría de los casos, el juicio no puede continuar sin la presencia del imputado, ya que ello vulneraría su derecho de defensa y el debido proceso. Cuando no se presenta la víctima u ofendido. La víctima también tiene derechos dentro del procedimiento penal, entre ellos participar en el juicio, aportar pruebas y solicitar la reparación del daño. Si la víctima no comparece, el juicio puede continuar siempre que el Ministerio Público tenga los elementos suficientes para sostener la acusación. Si la declaración de la víctima es indispensable para acreditar los hechos y no existe justificación para su ausencia, el tribunal puede diferir la audiencia hasta lograr su comparecencia.
La ausencia de la víctima no significa automáticamente que el proceso termine o que el imputado sea absuelto. Cuando no comparece el MP representa a la sociedad y es quien ejerce la acción penal. Si no comparece, generalmente la audiencia debe suspenderse o diferirse. El tribunal puede requerir la presencia inmediata del fiscal. La ausencia injustificada puede generar responsabilidades administrativas para el servidor público. Cuando no comparece el defensor, toda persona imputada tiene derecho a una defensa adecuada. Si el defensor no comparece, el tribunal no puede dejar al imputado sin defensa. Puede designarse un defensor público para garantizar el derecho de defensa. Si es necesario, la audiencia puede diferirse para evitar afectar los derechos del imputado. Cuando no comparecen testigos o peritos, los testigos y peritos son fundamentales porque proporcionan información y conocimientos especializados sobre los hechos. Si no asisten, el juez puede imponer medidas de apremio. Puede ordenar su presentación mediante la fuerza pública. Si su declaración es indispensable, el juicio puede suspenderse temporalmente para asegurar su comparecencia. Si existen otros medios probatorios suficientes, el tribunal puede continuar con el juicio. La asistencia de todas las partes permite garantizar el derecho de la audiencia, el principio de contradicción, el derecho de defensa, la igualdad procesal. Por ello, la legislación establece diversas medidas para asegurar la presencia de quienes intervienen en el proceso. Ahora bien, veremos las diferencias entre el juicio oral mercantil y el juicio oral penal. Aunque ambos procedimientos reciben el nombre de juicio oral, porque las audiencias se desarrollan verbalmente ante un juez, tienen objetivos, reglas y participantes completamente distintos. La finalidad: el juicio oral tiene como finalidad resolver conflictos derivados de actos de comercio entre particulares. El juicio oral penal busca determinar si existió un delito, quién lo cometió, si existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal, si corresponde imponer una pena o absolver al acusado. Aquí se protegen los bienes jurídicos como la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad física, la seguridad pública. Las partes que intervienen en materia mercantil participa el actor, que es quien demanda, el demandado, el juez, abogados de ambas partes. En materia penal participa el MP, imputado, defensor, víctima o ofendido, asesor jurídico de la víctima, tribunal de enjuiciamiento, testigos y peritos. Como puede observarse, el juicio penal involucra un mayor número de participantes debido a la importancia de los derechos que se encuentran en juego. El objeto del procedimiento: en el mercantil se resuelve un conflicto económico, en el penal determina responsabilidad por la comisión de un delito. La carga de la prueba: en mercantil generalmente corresponde al actor demostrar los hechos que fundamentan su demanda. En penal corresponde exclusivamente al MP demostrar la culpabilidad del imputado. El imputado no tiene obligación de demostrar su inocencia, pues goza del principio de presunción de inocencia. El resultado del juicio: en mercantil la sentencia puede condenar al demandado a pagar una cantidad de dinero, cumplir un contrato, entregar bienes, cumplir una obligación mercantil. En penal la sentencia puede absolver al imputado, declarar culpable, imponer prisión, imponer multa, ordenar la reparación del daño, imponer medidas de seguridad. Los principios: ambos principios comparten principios como oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Sin embargo, en materia penal estos principios tienen una protección reforzada debido a que puede afectarse derechos fundamentales como la libertad personal. El fundamento legal: el juicio oral mercantil se encuentra regulado principalmente en el Código de Comercio, especialmente en el título especial del juicio oral mercantil. El juicio penal se regula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 16, 17, 19 y 21, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. El juicio oral
mercantil y el juicio oral penal comparten la característica de desarrollarse mediante audiencias orales y de regirse por principios como la publicidad, la mediación y la concentración. No obstante, su finalidad es distinta. Y pues, gracias por su atención y eso sería todo. Hasta luego.